el vídeo de hoy vamos a demostrar cómo funciona la película The Hunt a partir de dos ideas concretas. Por un lado, el antagonismo de dos fuerzas ideológicas y por otro lado, la negación de la solidez del punto de vista narrativo. Lo interesante que tiene esta película en oposición a otras opciones más simples es que para que funcione, ambos anillos, ambas ideas deben estar conectadas en todo momento. Comenzamos por el principio. El punto de vista narrativo en cine, como sabemos, implica estar al lado de algún personaje para poder gestionar desde él la información concreta del relato, tanto lo que sabemos del mundo en el que habita como lo que sentimos desde su posición. Aquí las dos fuerzas principales de la película tardan mucho en ser entendidas como tales. De entrada, las dos fuerzas principales de la película tardan mucho en ser entendidas por el espectador como tales. Por un lado, Crystal se presenta tarde, en el minuto 7, y aparece como una mancha al final del encuadre, al fondo, y como veremos en un simple plano reacción. Athena tiene a su vez dos apariciones iniciales, si bien este tipo de presentación por movimiento de cámara parece sugerir que simplemente es una fuerza oculta negativa en el relato. De hecho, tardaremos mucho, nada más y nada menos que 1 hora y 2 minutos en ver su rostro, y en contraposición con estos dos movimientos de acercamiento, en primer lugar un movimiento de cámara y en segundo lugar un traveling de seguimiento, cuando veamos su rostro lo haremos mediante un traveling circular y por cierto que se hará esperar por la propia lógica del montaje. Volveremos un poco después a esta idea. La cuestión del rostro es fundamental para ver cómo funciona la posición del espectador en la película. El dispositivo de The Hunt juega en sus momentos más interesantes con la generación de expectativas y su rápida negación. Vamos a analizar el principio para ver cómo funciona esta historia. El dispositivo arranca la acción aquí, en lo que se intuye como el comienzo de la caza que promete el título de la película. En realidad, el montaje ya había arrancado del plano anterior, hasta focalizar en esa protagonista rubia, dando a entender que esa figura femenina va a ser el centro sobre el que va a vertebrar el film. Su despertar se retrata mediante dos planos muy cercanos. En el movimiento de su cuerpo, como vemos, se activa de alguna manera la cámara siempre seguirá su cuerpo. Los gestos que la configuran, en este caso la asfixia y la búsqueda de una llave para poder liberarse, marcan la empatía. Ella debe ser la víctima privilegiada. También veremos que cuando avance la acción, la cámara la tomará a ella como centro compositivo, convirtiéndola en el lugar del que emergen los planos reacción, es decir, el montaje lo que le interesa aquí, lo que persigue es que sepamos qué es lo que ella está mirando y qué es lo que está sintiendo al hacerlo, de tal manera que nos está posicionando claramente a nosotros desde donde sentimos la película. Sin embargo, el guión seguirá todavía en esta lógica, complicando más la cuestión, jugando dos cartas. La primera, colocando esta posición ética al encontrar las llaves que salvarán, entre comillas, a los demás. La segunda es algo más complicada, es sugerir una especie de relación romántica con el sano muchachote de turno y de hecho hilvanándola mediante el montaje. Fijaos que aquí este es el primer plano contra plano clásico que pone en marcha la película y que además queda reforzada por la fisicidad de esta especie de cercanía entre los dos, además encerrados aquí en el mismo plano. Cuando uno ve esto, parece que estamos en el territorio clásico de Hollywood, porque ya tenemos las coordenadas para leer la película. Por un lado, sabemos cuál es el objetivo y quién va a salvar a los demás, y por otro lado, sabemos cómo va a ser el romance que se va a estipular. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es esto. Y lo que pasa es que si se fijan, la cámara crea un nuevo héroe automáticamente, simplemente con el movimiento del plano. Y de nuevo, una nueva dialéctica sexual. ¿Será esta la pareja que levantará la película? Pues claro, lo que pasa es que después, apenas unos minutos después, comprendemos que no puede haber un punto de vista sólido para clavar el compás interpretativo que nos permita trazar el círculo hermenéutico en la película. Las quiebras de esta seguridad enunciativa pueden ser de varios tipos, pero siempre tienen que ver con un soporte, digamos, cinematográfico que el espectador conoce muy bien. Por ejemplo, una gasolinera, por ejemplo, un ejército que sale de la nada, por ejemplo, un extraño en un coche de charla inquietante. Parece que sabemos dónde estamos en todo momento, pero en realidad no lo sabemos. Visualmente parece que estamos contemplando fragmentos de otras películas que ya hemos visto, sin embargo, no terminan de encajar. Es la ironía de los acontecimientos la que va invirtiendo poco a poco el funcionamiento cinematográfico. La inversión de las expectativas del espectador tiene que ver con lo más íntimo del núcleo ideológico de la película, es decir, con la inversión o la trasvaloración de los valores. Cuando escuchamos a los personajes referenciar el cambio climático, la tolerancia, el feminismo o la diversidad identitaria, en realidad lo que vemos es que son enunciados que no basta con pronunciar, sino que parecen exigir una acción. Aquí está la paradoja. Los antagonistas de la película, realmente no me atrevería a llamarlos los malos, los antagonistas, ya digo, hablan del bien, hablan políticamente correctos, como diría cierto léxico que está ahora de moda, sin embargo, actúan mal. Irónicamente, cuando hablan mal, es decir, cuando fantasean
fantasean explícitamente con asesinar a otros seres humanos, es cuando sus enunciados realmente se cumplen, cuando los llevan a la práctica. De ahí que esa formulación escrita del deseo, realizar esa caza, sea como el núcleo donde se escribe el título de la película. Ese es el punto donde vemos el deseo descarnado de los protagonistas. Claro, si tardamos tanto en ver el rostro de Acinia, es precisamente porque el personaje es desvelado aquí, en la verdad de ese deseo, en la confesión abierta de su placer por matar. De aquí precisamente resulta una comparación muy interesante cuando ponemos al lado las películas de la purga, porque entendemos que no hay realmente una dialéctica buenos o malos, o ricos o pobres como la que se propone en la saga, sino que aquí simplemente se está hablando de asesinos y asesinos, humanos y humanos. Aquí lo interesante es que se sitúa el mal no como una acción, sino como una especie de elemento constitutivo total del mundo, como lo único que hay. Y claro, evidentemente esto es lo que cierta crítica no puede soportar. Ya puestos a comparar, también es interesante mencionar que en las películas de la purga lo que se hace es estetizar explícitamente tanto los asesinatos como su preparación. Sin duda alguna son las escenas más fascinantes, ¿no? Son puestas en escena muy cuidadas, en iluminación, en tempo, muchas veces utilizando cámaras lentas, como una especie como de secuencias de escena, etc. Sin embargo, en The Hunt, al contrario, los asesinos son torpes. Las escenas están mal rodadas, como con prisa, como mecánicamente, ¿no? De hecho, los asesinos son tan torpes que parecen requerir una especie de preparador militar. Claro, el enigma final de la película, que podríamos formular como ¿quién es Crystal?, queda voluntariamente en suspenso, pero cuidado, que también queda en suspenso la pregunta secundaria, ¿quién es Athena? Lo interesante es que al final ambos personajes realmente podrían ser cualquiera y por lo tanto su función en esta especie como de tablero de ajedrez literal que vemos ahí en plano es la misma. Las dos son un significante vacío.